Continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy. Esos viejos sueños de toda una raza que quiere ser libre. El gaucho, las levas y la papeleta. Leva es el sinónimo de levantar, en este caso, levantar y llevar. La vagancia era considerada un delito en España ya desde el siglo XVI y castigada con extrema severidad, incluidos los azotes, galeras y hierros candentes. Aclaro que la pena de galeras consistía en ponerlos a remar como un medio idóneo que el Estado tenía para buscar hombres a los que imponerle ese castigo tan infame. En 1692, una ley inauguró la pena del servicio militar obligatorio como castigo a la vagancia en la península, que se repartiría a lo largo del siglo XVIII. En Buenos Aires, precisamente, el 17 de mayo de 1653, un mando indicaba: todos los vecinos, moradores, estantes, habitantes o pasajeros, solteros, que no tengan oficio ni tienda, ni estancia, ni casa propia en que vivir, ni son mayordomos de ellas, dentro del tercer día de promulgado este bando, sentarán plaza de soldados. En diciembre de 1745, el gobernador del Río de la Plata, José Aldrioregui, dictó un bando por el cual establecía un plazo de 15 días para que todos los indígenas y negros de la ciudad y campaña consiguieran un trabajo. Caso contrario, podrían recibir una pena de 100 azotes y ser condenados a 2 años de cárcel en el presidio de Montevideo. En el último tercio del siglo XVIII se inició una política de persecución de los vagos de la provincia de Tucumán, que ocupaba el noroeste de la actual Argentina, que se respaldaba en la exigencia a los pobres de presentar pruebas de que tuviesen un empleo estable. Esta exigencia fue oficializada a partir de 1772 en Salta de Tucumán. El gobernador de Córdoba, Rafael de Sobremonte, fue especialmente severo en la aplicación de esta norma. La persecución al peón de campo, al nómada de la llanura rioplatense, se plantea desde los primeros años de la colonización española. Es conocido el abismo existente entre el gaucho y todo lo que signifique autoridad. Esta, desde el siglo XVII, impone al hombre de campo, al no querer servir permanentemente en las instancias de Buenos Aires, condenas que van desde varios años de cárcel a la incorporación a las filas del ejército. En otras ocasiones, los españoles remiten por largas temporadas a los hombres de la llanura como trabajos forzados para la construcción de fuertes y fortines. Por esa razón el gaucho vio siempre la autoridad, alcalde de campaña, comandante o estanciero, a su enemigo. Esa raíz de la autoridad que siglos después escribiría verdaderamente José Hernández. La ley es tela de araña que la rompe el bicho grande y queda enredado el chico. Desde el nacimiento de la patria en 1810 a 1820, en las guerras por la independencia, los distintos gobiernos revolucionarios del Río de la Plata se proveyeron de una metodología utilizada por los españoles, la leva forzosa y la destinación, que tenía por objeto reclutar hombres para la guerra, y el sindicado por las autoridades fue el gaucho. En 1810 se establecen directivas a los jueces de campaña en este sentido. Ha resuelto la Junta que solo se aprenderán los verdaderamente vagos y que para que no haya exceso alguno en esta parte,
se califique la circunstancia de vago por un informe de las justicias respectivas, sin cuyo requisito no podrán ser traídos los cuerpos ni serán admitidos en ellos sin una certificación de las referidas justicias que acredite ser hombre sin ocupación. La leva fue utilizada en distintas etapas de nuestra historia, como en la campaña del Ejército del Norte con Belgrano, también en la conformación del Regimiento de Granaderos, donde la primera partida de voluntarios fue llevada por Francisco Doblas, que consistía en 300 misioneros. La leva forzosa y el enganche fue una especie de reclutamiento obligatorio para integrar las fuerzas, de modo compulsivo y estricto por las autoridades militares, policiales y judiciales. Los gauchos indicados por la leva eran aquellos marginados en la sociedad, los sin ocupación ni oficio, los presidiarios, que eran liberados por la agrupación militar. Se agregaban a estos los mendigos, los desocupados llamados peyorativamente vagos y mal entretenidos. Durante el siglo XIX se concebía al gaucho como un elemento haragán y pendenciero que depredaba el ganado y vagaba por las tierras que pertenecían a los propietarios de saladeros y grandes estancias. A mediados del siglo irrumpe como un indicativo de propiedad privada el uso del alambrado, poniendo límites a la movilidad del gaucho en los campos, pues los terratenientes se encontraban ante graves problemas. Por un lado, la presencia de los indígenas y por el otro, la necesidad de incorporar el gauchaje al sistema, dada la falta de mano de obra y soldados, por lo que se resolvió a través de la sanción de las leyes de vagos o de levas tomar cartas en el asunto. Es evidente que la función de leva forzosa era para utilizar como carne de cañón al gaucho para la guerra. En 1868, durante la presidencia de Mitre, se dictó la Ley de Leva. A través de la Ley de Leva se trató de combatir el nomadismo, el vagabundeo y la delincuencia rural, estableciendo que todo varón entre 18 y 40 años que no tuviera propiedad, careciera de domicilio fijo y que no pudiera demostrar ocupación alguna, sería detenido, puesto a disposición de las autoridades y destinado al desarrollo de obras públicas o al de cumplir el servicio militar. Aclaro que los gauchos podían demostrar su ocupación a través de un documento denominado papeleta de conchavo, emitido por el patrón y que certificaba su relación de dependencia. A quienes no podía exhibir papeleta de conchavo era a quienes se les denominaba vago y mal entretenido. Sobre eso tenemos como referencia al Martín Fierro, la obra que a través de la pluma de José Hernández retrató al gaucho, vago por la condición de no tener trabajo o bien por no poder demostrarlo, y ese trabajo se lo justificaba con una papeleta que lo controlaba el juez de paz. Fíjense, queridos amigos, que esto llevó a que el gauchaje colocara un bolsillo a su tirador para guardar allí la papeleta. Esta sería la muestra del primer documento personal del gaucho. La validez era de 3 meses y dentro de los límites de su pueblo de residencia. Esta forma de trabajar en las zonas rurales de la Argentina duró hasta fines del siglo XIX. Los gauchos que incurrieran en la falta de conchavo eran condenados a servir al ejército de línea por varios años. Los infractores que tuvieran problemas de salud cumplían igualmente la condena, realizando trabajos de servicios públicos sin percibir haberes por el doble de años previstos. Estas medidas abarataban el costo de mano de obra. Un testigo calificado, el juez nacional Filemón Pose, explicaba al ministro de Justicia, Eduardo Costa,
los procedimientos compulsivos que había utilizado el gobernador local de Catamarca, Víctor Mauvesin, al expresar que se ponían guardias hasta en las puertas de los templos para tomar a los hombres que iban a misa, sin averiguar si estaban exhibidos por ley. Este perverso sistema fue desapareciendo después de la Guerra de la Triple Alianza, allá por 1865 a 1870, con la organización de fuerzas militares, profesionales y permanentes. Tras una leva de voluntarios catamarqueños, existe el documento de un herrero que dice: recibí del gobierno de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchaban a la guerra contra el Paraguay. El gauchaje fue usado como carne de cañón. Ese sistema sigue vigente. Todo hombre mayor de 18 a 65 años no puede salir del país para servir al Ejército Nacional de Ucrania. Del otro lado, reclutamiento de los presos en las cárceles, donde le prometen que con 6 meses de luchar en el frente contra Ucrania obtendrán la libertad y además se le abonará una suma de dinero. Toda carne de cañón. La mayoría jamás vuelve. El 8 de octubre de 1869, el diputado Nicolás Nicasio Oroño expresaba a sus pares: se ha comprobado que las guarniciones de los fortines eran insuficientes, que estaban desnudas, desarmadas, desmontadas y hambrientas. Naturalmente, esos sufridos soldados abandonados eran los gauchos argentinos. Los ejércitos de gauchos parecían una horda de forajidos, no recibían más que una ración de una carne muy escasa y los vicios eran cigarrillo y hierba. En el mejor de los casos, tenían una manta para abrigarse en la temporada fría, según los relatos del comandante Manuel Prado. El ministro de Guerra ni se inmutó ante la denuncia de Oroño, y apenas 30 días antes que apareciera la obra Martín Fierro, el diario La Nación hacía resaltar la gestión ejercida por el ministro y que las inversiones en las fronteras equivalían a 23 millones de pesos fuertes. Muy pronto saldrá a la luz un folleto en versos gauchescos, escrito por el señor José Hernández. Pocos días después, nunca se pudo saber ni precisar la fecha exacta, aparecieron esos versos gauchescos con el título de El Gaucho Martín Fierro, que fueron editados en un modesto volumen de 76 páginas impresas en papel de diario. Agotó su primera edición en 2 meses. José Hernández dice Zoilo Miguel, que me he empeñado en retratar, en fin, lo más fielmente que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido, por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que, al paso que avanzan las conquistas de la civilización, va perdiéndose casi por completo. Buenos Aires y la clase intelectual, con aires de suficiencia, decidió guardar silencio ante la obra de José Hernández, como si esa actitud descalificara la denuncia de atropellos que sufría el gaucho. En Estados Unidos, una sociedad literaria nombró miembro honorario a José Hernández y se ingenió para conseguir, por medio del periódico uruguayo La Tribuna, la imagen del poeta barbado. Esto sucedía en el mes de junio de 1873, pero la prensa argentina seguía guardando silencio. El autor destacaba a los sectores sociales de las zonas rurales como principales lectores. Me detengo en este párrafo histórico para contar cómo el gauchaje de cultura folneta, lo que implica el analfabetismo, llegaba a conocer estos maravillosos versos de José Hernández. El dueño de la pulpería generalmente leía en voz alta para los gauchos, analfabetos en su mayoría.
Los versos quedaron tan grabados en sus cabezas que los recitaban de memoria. En el mismo lugar de reunión de la paisanada, el gaucho compraba hierba, azúcar, tabaco, harina, la ginebra, junto con el Martín Fierro. En los primeros 6 años se vendieron 48.000 ejemplares, lo que motivó a Hernández a escribir la segunda parte del libro, que tituló La Vuelta de Martín Fierro, que se publicó en 1879. Su tiraje fue de 20.000 ejemplares, una cifra descomunal para la época, y nuevamente encontró mayoría de lectores en los gauchos de las zonas rurales. Finalmente, la clase intelectual y la oligarquía gobernante recogieron el sayo tirado por Hernández. Desde el punto de vista social, el esfuerzo de José Hernández da fruto muy pronto. En marzo de 1873, La Tribuna de Montevideo publica un editorial que no solamente exalta cualidades literarias de la obra, sino que también con un tono entre avergonzado y convencido admite: al leer las páginas interesantes de Martín Fierro, nos hemos reconciliado con el infeliz gaucho. Francamente, lo queríamos mal. El chiripá, la bota de potro y el inseparable pañuelo al cuello nos prevenían siempre desfavorablemente. Diversos periodistas y publicistas reclamaron repetidamente, especialmente a partir del final de la Guerra de Paraguay, contra la injusticia del sistema de papeletas y levas en contra de los habitantes de la campaña y contra las consecuencias sobre toda la sociedad, como por ejemplo la destrucción de las familias rurales. Este tipo de prédica alcanzó una enorme difusión a partir de la publicación del poema gauchesco Martín Fierro. En las provincias del sur, la papeleta de Conchavo dejó de ser considerada necesaria, tanto por la incapacidad de los gauchos de vagar por tierras delimitadas por alambrados, como por la generalización de la presencia de inmigrantes y la desaparición de la frontera sur a partir de la conquista del desierto. Las levas sí continuaron más esporádicas, pero sucedía en la medida que se necesitaba gente para defender las fronteras con el indio, pero el gauchaje la seguía padeciendo. Cantando estaba una vez en una gran diversión, y aprovecho la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada del montón. Formaron un contingente, con los del baile arriaron, con otros nos mesturaron que habían agarrado también. Las cosas que aquí se ven, ni los diablos la pensaron. Al mandarnos nos hicieron más promesas que un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchachos, a los 6 meses los van a venir a revelar. Así en mi moro escarciando, enderecé a la frontera. Ah, parcero, si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. En la lista de la tarde, el jefe nos cantó el punto, diciendo: 500 juntos llevará el que se resiente. Lo haremos pitar del fuerte, más bien dense por disjunto. A nadie le dieron armas, pues toditas las que había, el coronel las tenía, según dijo en esa ocasión, para repartirlas el día en que hubieron invasión. Al principio nos dejaron de haraganes criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajos y nos trataban como se trata malevos. Porque
porque todo era jugarle por los lomos con la espalda. Y aunque ustedes no hicieran nada, lo mismo que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. ¿Y qué indio ni qué servicio si allí no había ni cuartel? Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que se las llevara el infiel. Yo primero sembré trigo y después hice un corral. Corté adobe puntapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen un real. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchando el lomo, ya se le apea como plomo, que aguante aquel infierno. Si eso servirá al gobierno, a mí no me gusta el cómo. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros, y los indios, le aseguro, te entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuro. Podría estar mucho tiempo hablando de este nuestro personaje principal desde el advenimiento del Martín Fierro, pues esa clase denostada hasta en ese momento y tomada como un escollo duro de sacar del medio, al cual Sarmiento decía: mientras haya chiripá y botas de potro no tendremos país. Y en realidad tenía razón, pues embelezar una cultura retrógrada donde el empirismo predominaba, sin avance cultural o social acorde a lo que sucedía en el primer mundo, en plena vigencia de la era industrial, nos predisponía a ser una colonia sin futuro. El modo de sacar ese porcentaje de personas de la cultura folk del medio fue terrible, inhumano diría yo, pues los arreaban a las levas y luego destinados a los regimientos y ejércitos del momento. Este aquí que era la forma de diezmar esa clase social. Luego de la guerra del Paraguay, las cosas cambiaron y una forma de poder disciplinar, enseñar y dar utilidad con beneficio a la sociedad y a sí mismo fue la creación de la obligatoriedad de cumplir con el servicio militar. Así, el 13 de diciembre de 1901, se sancionó la ley número 4031 del servicio militar obligatorio, que se hacía a los 18 años y que fuera luego cambiado a los 20 y que hasta hace muy poco tiempo fue obligatorio, hoy es voluntario. Esa ley suplantó a las levas con otro sentido, dio la posibilidad de que mucha gente que era analfabeta, que vivía en el campo, solo instruido por la tradición y el empirismo, pudiera aprender oficios y desarrollarse. Hoy el gobierno actual está pensando y diseñando volver a la obligatoriedad para todos aquellos jóvenes que no tienen ocupación, oficio, estudio y prepararlos para insertarse en la sociedad. Se le llama colimba por correr, limpiar y barrer. El primer aprendizaje, la obediencia y el saber que, como decía San Martín, para aprender a mandar, primero hay que aprender a obedecer. Ese concepto fue primordial para establecer la sociedad que se desarrolló en los primeros años del siglo XX y que de instalarse nuevamente le daría la oportunidad a las nuevas generaciones de aprender de las palabras del gran capitán. Gracias amigos por ver y escuchar mi programa y los invito a suscribirse, a compartir con otros que les guste el folclore este canal que es totalmente gratuito, del cual obtengo el gustazo de compartir lo que aprendí en mis 56 años de estudio y de pisar escenarios, conocimientos que no quiero que mueran conmigo, como tantas vivencias con las que he sido privilegiado. Hasta pronto.